¿Te acaban de colocar brackets o estás bajo tratamiento de ortodoncia? Debes de saber que necesitas cuidar la higiene de tu boca y seguir ciertas recomendaciones. Yo soy el doctor Luis Fernando Treviño, tengo una maestría en ortodoncia y te voy a enseñar cuáles son los cuidados básicos que debes de seguir. Quiero pasar a lo que son los hábitos de higiene, que son muy importantes, y para eso traigo aquí a manera de demostración un tipodonto. Este tipodonto, si ustedes lo pueden observar, le tomé la particularidad de que de un lado no le colocamos brackets para darles la técnica de cepillado, y del otro lado aquí podemos mostrar que sí tiene brackets. No nada más vamos a cepillar los dientes, tenemos que cepillar lo que es pues los labios, tenemos que cepillar los carrillos o los cachetes por dentro, la lengua, el paladar y la encía que rodea los dientes. Entonces el cepillado dental en realidad no es un cepillado dental, se convierte en un cepillado bucal. Entonces vamos a hacerles una recomendación. Primero, quiero que ustedes se concentren en lo que para nosotros es un síndrome de Godet. El síndrome de Godet es si yo presiono cierta parte de la piel y si ustedes lo sueltan, esta parte que rodea el dedo se pone blanco. ¿Por qué? Porque no recibe un aporte sanguíneo. Y el tiempo que tarda en recuperarse, en que hay un recambio, llega sangre nueva y otra vez la piel adquiere su coloración normal. ¿Por qué? Porque hay un recambio de sangre, llega sangre nueva y empieza otra vez a recorrer por todos los vasos sanguíneos, por todos los capilares, y todo esto hace que básicamente se estimule el recambio sanguíneo, y pues a través de los vasos sanguíneos, a través de los capilares se van a nutrir toda la encía, toda la piel de nuestra boca, toda la mucosa, y obviamente no nada más vamos a cepillar los dientes, vamos a tratar de mantener muy higiénica nuestra encía. Se sigue un orden, el orden es el que ustedes quieran, pueden comenzar por el lado derecho o por el lado izquierdo, y incluso algunas personas comienzan por la parte frontal, pero obviamente pues todo tiene que seguir un orden para que tenga un buen término, ¿verdad? Primero, aconsejarles a los pacientes que no coloquen el cepillo así, perpendicular, sino lo van a colocar 40 o 45 grados desde arriba, desde donde nace el diente, el cuello de los dientes, acá arriba en la encía, arriba, y no le van a hacer movimientos hacia abajo, sino de preferencia van a tratar como de girarle el cepillo. Normalmente, que es esta, la cabeza del cepillo, va a abarcar, dependiendo del tamaño del cepillo que compremos y obviamente también del tamaño de las muelas que nosotros tengamos, va a abarcar 2 o 3 muelas. Y entonces, esto le vamos a llamar sector. Y cada sector o cada bloque lo vamos a cepillar aproximadamente entre 10 y 15 veces, en promedio 12. No lo vamos a contar porque sería un poco de pérdida de tiempo para las 12 cepilladas de ese bloque. Vamos a ir pasándonos por sectores más adelante, el sector que sigue, nos vamos a ir yendo sector por sector, parte por parte, y acordándose de presionar un poquito la encía para hacer un recambio sanguíneo aquí en los capilares. Acuérdense del síndrome de Godet, y entonces eso va a mantener nuestras encías jóvenes. Nos vamos a ir de un extremo al otro. Vamos a tener que cepillar los dientes de abajo igual. Vamos a colocar en lo que es la parte de abajo, en la encía, el cepillo, 40 grados o 45, y le vamos a barrer, a tratar de cepillar 12 veces por sector. En esta fotografía nosotros vamos a podernos dar cuenta que obviamente no nada más tenemos que cepillar la parte frontal de los dientes, también las áreas masticatorias, que son las partes oclusales de las muelitas. Y esta zona nosotros le vamos a hacer con ligeros movimientos, que no nada más son hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante, sino son ligeros movimientos circulares
para tratar de sacar entre todos estos recovecos, entre la anatomía de las caras masticatorias de las muelas, todos los restos alimenticios que quedan aquí, sobre todo los azúcares, los restos de alimentos que son los carbohidratos, que son los dulces, y las grasas, que bueno, pues también les encanta quedarse en esta parte profunda, en estos recovequitos, y es por eso que ahí es donde se desarrollan mayor cantidad de caries. Entonces hay que tratar de cepillar no nada más con movimientos de ida y vuelta, sino con movimientos circulares para tratar de sacar todos estos pequeños restos alimenticios. Es igual en la parte izquierda que en la derecha, obviamente en la parte superior también se va a tener que cepillar igual. La parte de adentro es muy importante cepillarla también por bloques, siguiendo el mismo orden, de abajo hacia arriba, 12 veces. Y hay algo que nosotros, aunque no existe como tal un talón en el cepillo, a estas últimas cerdas, a estas partes de aquí terminales, le vamos a llamar talón del cepillo. Y con el talón del cepillo vamos a limpiar una parte interna de la parte de abajo de los dientes que normalmente acumula mucho sarro. ¿Por qué? Incluso por gravedad, por la desembocadura de las glándulas salivales, tiende toda esta parte interna de los dientes de adelante y de abajo a desarrollar una gran cantidad de cálculo que normalmente las personas en casa le llaman sarro. Que con el talón del cepillo y siguiendo, digamos, la curvatura, vamos a tratar de, desde abajo, sacar todos estos restos alimenticios, de tal manera que si nosotros estamos cepillándonos enfrente de un espejo, normalmente quedan gotitas de saliva. Este es un cepillo de ortodoncia. A mí en particular me gusta mucho porque tiene en el mismo cepillo un aditamento aquí que es especial para limpiar el contorno de los brackets. Ahorita les voy a decir cómo. Y si se fijan en este cepillo, en la parte de enfrente termina como en V. Las cerdas del centro son más cortas, incluso en algunas marcas son de textura mediana o dura, y las cerdas de los extremos, estas que están aquí pintadas en otro color, entonces estas cerdas en realidad lo que hacen es que van a limpiar los brackets y las cerdas de alrededor van a limpiar el contorno. Ahorita vamos a ver cómo, ¿sale? Entonces, bueno, aquí tenemos a nuestro paciente con brackets, ya le cepillamos con la técnica convencional y lo que vamos a hacer aquí es, como si fuera un riel, va a pasar de extremo a extremo por la parte frontal varias veces. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Bueno, pues las cerdas del centro van a limpiar la parte, en este caso metálica, de los brackets, y las cerdas que en este caso están coloreadas, tienen otro color las cerdas, van a limpiar lo que es la superficie dental que está debajo del bracket y la superficie dental que está arriba del bracket. Este cepillo en particular tiene lo que es una parte de cepillo interproximal, que en Estados Unidos, bueno, le llaman Proxabrush. Ya viene incorporado, son dos extremos, a veces los venden de esta manera. Este es el convencional que tiene uno en casa, también los venden, vaya, para viaje, en pequeñito, son para limpiar alrededor de los brackets. Como nosotros tenemos un arco, tenemos que limpiar también abajo del arco y el cepillo normalmente es un área donde no alcanza a llegar. Entonces se introduce en medio entre un bracket y otro bracket y según el tamaño del bracket y según también el tamaño del diente tiene que entrar con cierta holgura, no debe de hacer presión. Es por eso que existen varias formas e incluso tamaños de estos cepillos. Por ejemplo, este tiene forma de pino y este tiene forma cilíndrica. En brackets muy grandes, pues entonces se recomienda, y sobre todo en dientes que están muy juntos o muy apretados o muy apiñados, pues utilizar este cilíndrico que es más pequeño, para que no vaya a desprenderse el bracket al momento de entrar. Y estos que son un poco más grandes y en forma más ancha, por eso tienen forma de pino, se recomiendan en mini brackets o en dientes muy grandes donde la distancia entre un bracket y otro permite que entre. Entonces, sobre todo, por ejemplo, este que es cilíndrico, tiene un mejor uso en los brackets inferiores
entra debajo del arco y alrededor del bracket se va a limpiar. Entra y sale, limpiando el contorno, áreas difíciles. Ese es uno de los muchos usos que tiene este cepillo. La mayoría de la gente a veces cree que porque entra haciendo fricción es bueno, y no. En realidad este cepillo tenemos que tomar en cuenta que siempre debe de entrar holgado. Bueno, un aspecto muy importante que debemos de tomar en cuenta es que cuando nosotros tenemos un tratamiento de ortodoncia, pues se nos dificulta la introducción del hilo dental. Y algunas personas que están acostumbradas al hilo dental, pues ven imposibilitado el hecho de poder introducirlo en la boca, porque al momento de pasarlo entre diente y diente, pues está el arco y no puede pasar. Para eso, a veces a nosotros se nos olvida recomendarles algo que se llama enhebradores, y esta cajita que ven aquí ustedes, que son enhebradores, son plásticos, no lastiman, tienen así como un ojo, y este ojo pues permite introducir el hilo dental, y ya una vez que lo cortamos, lo metemos debajo del arco, entre un bracket y otro, sacamos el enhebrador, nos quedamos con un extremo del hilo dental, mientras nosotros sacamos, jalamos, estiramos el enhebrador, sacamos el enhebrador, y una vez que tenemos el enhebrador aquí afuera, pues en realidad el hilo ya está aquí adentro, y lo que va a suceder es que vamos a poder introducir el hilo ya sin que nos estorbe el arco. Y así diente por diente, sobre todo en áreas donde se nos quede, por ejemplo, mango, se nos queden los restos de palomitas de maíz, algún tipo de comida que a veces pues se mete entre los recovecos de los dientes, ¿verdad? Es muy importante que nosotros aprendamos a utilizar lo que es el hilo dental. El hilo dental pues lo venden con cera, sin cera. Realmente cuando no tienen cera resbala menos, y entonces nos damos menos golpes, laceramos menos la encía, a menos de que nosotros ya tengamos muchísima experiencia y estén los dientes muy apretados y no pueda entrar con facilidad el hilo. El hilo pues obviamente se debe de cortar aproximadamente de 20 a 25 centímetros, y cuando nosotros no tenemos brackets, pues entonces se enreda así, se enreda del otro lado, una mano adentro de la boca, una mano afuera, una mano arriba y una mano abajo, y se introduce entre diente y diente para sacar los restos alimenticios que hay, ¿verdad? Entonces el hilo dental, pues obviamente también hay portahilos para las personas que se les dificulta. Incluso ya venden los enhebradores. Estos enhebradores que muestro aquí, hay una marca que no voy a mencionar, y esa marca vende los enhebradores ya insertados, son desechables, donde ya viene unido esta parte del hilo y no es necesario pasarla por el ojo, ¿verdad?, del enhebrador. Otro aspecto que es muy importante mencionar y que a veces se nos olvida es que también tenemos que cepillar la lengua. Para cepillar la lengua, nosotros tenemos que sacar la lengua y desde la parte de atrás de la boca, lo más atrás, vamos a arrastrar todos los restos o los residuos de alimento que quedan ahí. Hay lenguas donde son muy rasposas o tienen incluso hasta surcos, dependiendo de la anatomía de la lengua, y eso hace que, bueno, pues los restos de alimento incluso generan, y no nada más en la lengua, sino en toda la boca, mal aliento. Es uno de los factores, no es el único, pero tenemos que limpiar obviamente el paladar, como les mencioné, y la lengua. Se puede hacer con el mismo cepillo. Hay algunos cepillos que en la parte de acá, en la parte de atrás, traen una gomita también, que sirve como para limpiar la lengua. Y existen estos limpialenguas que ustedes están viendo aquí, que normalmente también a veces a nosotros los odontólogos se nos olvida recomendarle a nuestros pacientes. Abre la boca, saca la lengua y desde la parte de atrás, va uno arrastrando todo esto. Les voy a hacer una recomendación que es muy importante en cuanto al cepillo. La mayoría de las personas que yo conozco cometemos, y digo cometemos porque yo también lo llegué a hacer, lo hacía, el error de antes de comenzar a cepillarnos mojar
el cepillo incluso antes de colocarle la pasta. Cuando uno moja el cepillo, incluso lo metes a la llave del agua, le abres y con el chorro abierto, mojas el cepillo, lo que estás haciendo es envejecer tu cepillo. ¿Por qué? Porque cuando un cepillo es nuevo, las cerdas están derechas, no están abiertas. Cuando un cepillo tiene 2 meses y medio en promedio, y si nosotros lo utilizamos 3 veces al día, como es la recomendación, pues entonces las cerdas a los 2 meses y medio se empiezan a abrir. Si ustedes no lo usan así, pues obviamente si se cepillan una vez al día o una vez a la semana, pues su cepillo siempre va a estar nuevo. Pero si ustedes siguen las recomendaciones del uso diario del cepillo 3 veces al día, entonces a los 2 meses y medio las cerdas van a estar abiertas, van a estar de tal manera que están vencidas y ya no cepillan bien. Cuando nosotros lo mojamos, prácticamente estas cerdas las estamos abriendo y es como si nos cepilláramos con un cepillo viejo. No viene al caso mojar el cepillo, tratemos de evitar esto y utilizar una pasta dental. No es necesario, como en los anuncios de Dentrífico, utilizarla o de crema dental de aquí hasta acá, todo lo largo de la cabeza del cepillo, la pasta, con un poquito, y es mejor el efecto que tiene un buen cepillado que el hecho de utilizar mucha pasta dental. Yo les quiero recomendar a todas las personas que traen brackets una pasta dental específica que evita la desmineralización del contorno de los dientes, es decir, esas manchas blancas o esas manchas de desmineralización que generalmente pues sí son un poquito como cremita, aperladas, y se generan a veces por el tiempo de uso prolongado de brackets en personas sobre todo que no se limpian escrupulosamente. Entonces, existen pastas específicas, especiales, vaya, que no venden en los centros comerciales, sino que los venden en los depósitos dentales donde nosotros los odontólogos a veces compramos nuestro material. Y en estos depósitos dentales hay esta marca de pasta dental que es una pasta muy conocida. Actualmente, bueno, pues ya se perdió la patente y hay una marca, hay otra marca que también, o hay otras 2 marcas que también pueden conseguir en estos depósitos, que son muy buenas, son un poquito más costosas, pero van a evitar que se vaya a desmineralizar los dientes. Además tienen un efecto de que van a quitar la sensibilidad y bueno, pues es altamente recomendable el uso de estas pastas. Por último, quiero mostrarles aquí, no quise traer la marca, pero sí los traigo en una bolsita, lo que es cera de ortodoncia, que es muy común que algunas personas tengan lastimados, sobre todo por ejemplo en partes donde a veces el alambre, la parte metálica sale o el bracket tiene algún gancho y al contacto o el roce, estos pequeños alambritos que salen al roce con los carrillos, que es la mejilla o la parte interna, lastiman. Entonces se coloca en seco sobre ello y va a ayudar a aliviar o al menos a pasar el momento, una noche más agradable en lo que ustedes sacan cita para poder acomodar dicho alambre. Desgraciadamente el tiempo una vez más se ha acabado y a mí solamente me queda invitarlos a ustedes a que se suscriban al canal Clínica de Ortodoncia Avanzada para que sigan nuestros videos que estamos grabando aquí en TVUG. Esto es todo, nos vemos a la próxima.